Bueno, yo más o menos me levanto a 3:30, 4 de la mañana a poner la cafeterita de agua dulce. Y luego, como a las 5, ya me vengo para el terreno. Yo vivo en la Ribera. Tengo 91 años. No siempre, pero a la voluntad de Dios nada más, a lo que venga. El cuento uno a la casa, los paseos son vamos al terreno. Teníamos el campo, que teníamos la fuerza, la juventud. Pues esto requiere mucho trabajo y realmente se disfruta hacerlo. La estococa, la ceplina, el chicasquil, zorrillo, chanchitos, que son comidas indígenas que tenemos sembradas aquí, que son cultura de nuestros antepasados. Nosotros somos de la Reserva Indígena de Quitiricí, de la etnia de los Huetares. Nos extendíamos de todo lo que es meseta central, donde estaban los caciques de Curriabat, los caciques de Acerrí, el de Escazú, el de Ciudad Colón, todo lo que era el Valle de Sol, Santa Ana y Belén. Todos estos cantones somos de la América India, con sangre indígena. Los indígenas teníamos esa sabiduría de nuestros antepasados. Miramos las estrellas, el sol, miramos las nubes. El canto de los pájaros nos decía que ya se acercaba en marzo, cuando los yigüirros comienzan a cantar en marzo, parte de abril, que vienen las primeras lluvias, aunque el tiempo ya ha cambiado. Los agüidos comenzaban también a cantar. Entonces nosotros decíamos, ya viene la lluvia, ya es hora de que fuéramos preparando la semilla para el maíz y la semilla para el frijol. Entonces, antes de marzo hace uno el hueco con ceniza, con boñiga y lo tapa. Ahí lo deja. Cuando vienen las primeras lluvias, ustedes tapan el hueco para que le caiga agua. Entonces ya cuando se acerca la menguante, porque nosotros los indígenas trabajamos con la luna. La menguante de marzo es la número 1 para los siembros. Entonces agarrábamos las semillas de ayote y las poníamos ahí, ya en el terreno preparado para una milpa, ¿verdad? Y ya decíamos nosotros, bueno, ahí va a salir una mata de ayote buena porque ya está todo arreglado el terreno. Siempre mi abuelita decía, cuando vienen las lluvias es una bendición de Dios porque hay más comida. Toda la vida se ha sembrado en esos meses. Sí. La gente espera la lluvia para sembrar. Cuando el yigüirro empieza sus cantos, va. Bueno, en mayo se siembra la milpa, en agosto y septiembre se siembra el frijol y el camote y el maní, agosto y septiembre. Después del 15 de mayo, cuando se empaña la lluvia, entonces siembro. Tengo que limpiar el terreno primero que todo, y una vez que esté limpio, lo que llamamos paliar, alumillarlo, hacer los lumillitos, ¿sabes? Y luego después de hacer lo que estoy haciendo es piquear, meter 12 o 2 granos, más o menos media vara. Cuando ya estaba chapeado, raspado, preparado, entonces mi papá seleccionaba la mejor semilla, escogía un sembrador, que llamábamos, tenía un sembrador, sea fuera un canastito o un tarrito, lo que fuera, con su macana se iba a sembrar la milpa.
Papá decía, ponga en el pie izquierdo va el macanazo. Ahí. Ahora sí, estire el otro pie derecho. Allá va el otro macanazo. Entonces así nos íbamos, ¿verdad? Y que quedara la milpita bien parejita, que las calles quedaran bien parejitas, no que quedaran tortillas. Y a los 8 días nace. Y ya se le echa abono, la primera abonada. Y la segunda abonada cuando tiene un mes y medio. A veces las matas echan como unas raíces que salen hacia la superficie. Tienen en la pura punta de la superficie como una gomita. Entonces mi papá decía, no toque con la mano esa gomita porque si no se me va a gelar el lote. Agarre esa palita y echarle un poquito de tierra y pórquela. Porque así porcándola, entonces venían los vientos y no podían arrancarla y moverla porque estaba bien aporcadita. Estoy aporcando el maíz ahora, eso es lo que estoy haciendo, aporcándolo. Siempre lo he aporcado, por eso no hice una parte ahí. La porco, después voy a porcar esta otra parte, hasta el palo allá. Luego viene la florea a los 2 meses y a los 3 meses viene el elote. Rápido, a 3 meses. A los 3 meses, si Dios quiere, hay lote. Si usted quiere dejarlo para maíz, tiene que darle 2 meses más que se ponga duro. ¿Va? Ese terreno se lograba para el frijol, la mostaza, ayote y el ayote, sí. Y maíz. Y el maíz. En ese campo, vea que se utilizaba todos esos productos para la comida de nosotros, ¿verdad? Faltaron 2, si cabe. Faltaron 2. Para mí es un orgullo la agricultura porque yo desde niña empecé a sembrar todas las cosas que mi papá me enseñó y mis ancestros, ¿verdad? Vivían de solo la agricultura. Se sembraba tiquisque, camote, la yuca, el nampí, el ñame. Hay ñampí y hay tiquisque también. Yo que por aquí hay en mata de tiquisque. Papá lo que sembraba en ese tiempo, lo más correcto era maíz y frijoles. Y sembraba camote para el gasto, porque en ese tiempo era poco las ventas que se hacían en el mercado. Entonces lo aprovechaba para el gasto de la casa. Todo el tiempo en las casas lo que se cocinaba era la carne. El chayote y plátano verde y la verdura que se cosechaban aquí mismo, la yuca y el tiquisque. Yo recuerdo que eran unos chayotones, unas cosechas que echaban y se extendían por todos los árboles. Pero lo que se siembra en esta abajo ahorita es ayote, que aquí siempre ha sido muy buenísimo para echar ayote. El ñampí es una cosa que nace sola. El tiquisque sí, a mí me habían dado la semilla y ahí está. Y a mí me gusta sembrar, pero sembrarlo. Aquí se pega de todo. Si se siembra de todo, se pega. Ya de que solo eso existía. Café y agricultura. Camote, maíz, frijol, maní, cebolla, chile dulce. De todo un poco, Papá sembraba frijoles y maíz. Y tenía vacas aquí. Entonces teníamos, todo eso comíamos, las comidas saludables, arroz, frijoles, leche y huevos. Y teníamos palos de un montón de cosas. Nosotros venimos en las tardes a buscar frutas. Si no la encontramos, lo dimos a los vecinos, lo metamos en los cercos a buscar naranjas, limones, aguacates, lo que ya era. Era otro mundo, La agricultura hace 30 años o más era muy artesanal. Era pico, pala, se usaban los bueyes, se usaba cosas muy manual. Todo era así, los peones sobraban y peones de verdad. Por decir algo, hace muchos años, muchos que yo, tal vez más de 50, obviamente hasta 100 años, los agricultores de esos tiempos eran muy ingeniosos y ellos mismos hacían sus propios acueductos, sus propias formas de regar. Entonces el agricultor se ideó
que con una acequia podía regar mucha área. La acequia es un paso de agua rápido. Había un naciente que caía al río en X parte, que era alto. Entonces ellos idearon que esa la podían canalizar por las propiedades privadas, que cada quien ponía su parte de su terreno, y ellos hacían una compuerta, hacían un tanque, y ahí la desviaban a ese tanque, un reservorio de agua. Entonces ellos mismos le daban mantenimiento a esa acequia. Se organizaban también quién regaba tal día y quién regaba tal otro día. No era así a lo loco, sino que había como un juez de agua. Ahora es todo muy mecanizado y diferente, ¿ves? Riego por goteo, filtros, trampas, con feromonas, con un montón de cosas, todo un poco diferente. Lo que siembro, obviamente, si se está viendo es tomates, chiles, cebollas. No puedo decir que soy un agricultor grande, pero sí, no soy pequeño. Digamos que un mediano. Esta área aquí de Chile es un área nueva, es una finca nueva que hay aquí, hay 20.000 plantas. Lo que yo produzco lo vendo en el mercado mayoreo de Ensenada. Unos vienen y lo cargan aquí, a otros les llevo el producto. Agricultura bastante era la finca de los Zamoras, era Fello Zamora. Él tenía muchos socios. En cuenta estaba Tuto Delgado, que era mi tío, mi papá, Nayo Delgado, Bernardo Rodríguez, Fabio Ortega, Manuel Rodríguez, Jorge Zumbado, Efraín Fonseca, Macho Quiroz. ¿Ves? Habían unos 10 o 12 agricultores en esa finca y esa finca producía un montón. Y eran agricultores buenos, todo artesanal. Y ahora los que quedamos así somos como, qué sé yo, está en Asunción Pablo González, en San Antonio Calín Castillo, Milton Castillo, Marcos Vázquez. De la Ribera hay muy poco agricultor, hay tipo como Cirilo, pero es de sembrar granos. Rafael Campos, Luis Rodríguez, también siembran, pero siembran pedazos pequeños. Ahí en la finca Lehmann hay algunos agricultores, algunos siembran por ahí. Este lugar es orgánico al 100%. De mis ancestros no sabe qué es tener nada de esas cosas que le ponen para matar en el monte y todas esas cosas. Las herbicidas, te lo digo. Entonces nunca, este terreno es orgánico totalmente. Mi abuelita tenía chompipes, patos, cerdo, gallinas y vacas. Pero había un respeto hasta en los animales. Había un respeto porque estaban sueltos. Nosotros no teníamos gallinas encerradas, teníamos las gallinas sueltas. Mi mamá tenía como 100 gallinas, ojalá sino un poquito más, ¿verdad? Entonces se subían y doblaban las ramas. Tanta gallina era que el árbol a veces hasta se esgajaban las ramas por tanta gallina. La Granja Avícola y Huerta Orgánica Tierra Negra es nuestro proyecto que comenzamos con el fin de abastecernos a nosotros de productos orgánicos y sanos, a nuestras familias, y también comercializar los productos a nivel local en Belén. Bueno, acá ahorita están siendo alimentadas con maíz, pero estamos en la transición de lo que es
que sean las gallinas orgánicas. Entonces de a poquitos hemos ido haciendo ese cambio. Y aquí tienen bastante espacio por la cantidad que hay. Ellos, por eso es que es un pastoreo, por la facilidad que tienen de moverse y andar picando por ahí y comiendo hierbas, insectos, hormigas y todo lo demás. Están los huevitos. Actualmente tenemos una producción diaria de 2 cartones. Contamos con clientes, los cuales consumen estos huevos que son de pastoreo. La idea a un mediano plazo es tener más gallinas, pues para incrementar la producción y para que continúen siendo gallinas felices y que pues vivan acá. La Junta inició como un proyecto familiar. Iniciamos en el año 2001 y luego comenzó la necesidad de todo este tema de la demanda del tema orgánico y se fue complementando con el hecho de adquirir una finca, tener un estilo de vida más sano y darse cuenta de que ese estilo de vida era el que mucha gente lo andaba buscando. Para poder tener un proyecto orgánico se necesitan 3 M's: materia orgánica, minerales y microorganismos. ¿Cómo obtengo la materia orgánica? A partir de las excretas de los animales, y los animales, aparte de que nos producen huevo y nos dan un flujo de caja, por decirlo así, de vender huevo todos los días, a partir de ahí tenemos materia orgánica. En la finca tenemos una montaña que es donde extraemos los microorganismos de montaña y los minerales son extraídos de diferentes fuentes de rocas. El modelo permacultural y agroecológico que hemos seguido nos ha enseñado principalmente pues a entender todo como un ciclo, que va desde la tierra, desde lo más básico, cada microorganismo, hasta la comunidad de personas. Y pues la meta sería lograr en comunidad una producción alimentaria sustentable, ¿verdad? Aquí vamos entrando a una de las partes más importantes de todo el proyecto, es nuestra área de abonos. Aquí pues empieza todo el proceso, porque en este tipo de proyectos lo que se dice es que trabajamos la tierra antes que las plantas. Entonces aquí utilizamos 3 tipos de abono por el momento, todos hechos por nosotros mismos, con materiales reutilizados. Estas serían las pilas de compost, donde utilizamos la receta de lasaña. Sería una capa de materia café que da carbono, una capa de materia verde que da nitrógeno, y el proceso se repite hasta llenar la pila. También contamos con abonos líquidos que sacamos del abono de calcio, lo sacamos de cáscaras de huevo, igual que sobren de las cocinas, y el del nitrógeno del estiércol del ganado. Por otro lado también tenemos el lombicompost, que está por acá. Este es uno de los más preciados, el humus de lombriz, por ser de los más fértiles. Es el que utilizamos en semilleros, en trasplantes, es el que más nos sirve. Como pueden ver, aquí hay lombricitas, microorganismos distintos. Bueno, aquí los compañeros están trabajando esta pila. Esta es una pila con 3 meses de proceso. Están moviéndola para aumentar el oxígeno y apurar el proceso. Como ven, ya está casi listo, los materiales usados ya casi no se pueden distinguir entre sí. Y pues a esta le faltará si acaso 1 mes como máximo. Nosotros lo que pensamos es que la diversidad nos ayuda en todos los niveles del proyecto, desde diversificar las plantas, diversificar que haya diversos insectos, hasta la diversidad en personas. También somos totalmente conscientes de la importancia que ha tenido la mujer, ¿verdad?, dentro de la agricultura, como un ente activo que siempre ha resguardado las semillas, que ha sido las que han dado de comer, ¿verdad?, siempre a la población. Entonces en eso, y claro que rescatamos muchísimo las enseñanzas ancestrales. La demanda del producto orgánico, al menos, y de los productos artesanales y más sostenibles y más responsables con el ambiente, es muy buena. Uno lo nota, al menos nosotros cuando llegamos con el producto orgánico, ya hay mucha gente que tenemos una hora de llegada siempre, tratamos de ser puntuales con eso, porque hay gente que viene, ya hay gente que sabe que llegamos a la 1:30 de la tarde un día y ya viene doña Claudia, y vienen ciertas personas específicamente, aunque sea agarrar del carro, porque la mercadería viene fresca. Pero la acogida es súper bonita, y el sentir la gente, que la gente te retroalimenta con decirte gracias, Carlos, por saber que estoy comiendo un producto que le puedo dar a mis hijos
de una manera, eso no tiene precio, que estamos trabajando con algo tan importante de la familia, que la gente siente, te da ese agradecimiento de cuando puedes traer un producto que la gente dice, pucha, realmente le estoy llevando algo que valga la pena a mi familia, ¿verdad? Se trata de cuidar la salud, no solo propia, sino la salud de la comunidad, y pues las rutas que hemos estado haciendo por Belén y los vecinos de Belén han tenido una muy buena recepción de los productos. Sí, claro, o sea, nosotros decimos a las personas que si necesitan algo, nosotros también lo podemos sembrar, ¿verdad? También como una parte de ayudarnos entre todos. También hay clientes con problemas de salud muy específicos, ¿sí? Que requieren de una alimentación prácticamente completa, orgánica, digamos, de que todo lo que coman necesitan orgánico. El mensaje más importante que yo creo que debemos transmitir es que la agricultura orgánica no es una moda, porque esa palabra se ha mercantilizado mucho. Esto es un rescate de lo que hacíamos antes, de nuestros valores, de nuestra cultura, de la forma en que los abuelos de nosotros heredaron muchas cosas. Es volver otra vez a utilizar esa palabra agricultura, es cultura de nuestro pueblo, producir de esta manera. Y si podemos hacer una agricultura con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social y una responsabilidad animal ahí, estamos haciendo todo. Ya la agricultura es lo más grande que hay, pues no hay agricultura, no hay comida, es lo más bonito. Todos los días la población necesita de nosotros como agricultores. Todo se produce en el país, se puede producir los frijoles, el maíz, los tomates, chiles, cebollas y todo lo que sean legumbres. El país que no produzca lo que se come está destinado al fracaso. Eso es así de simple, porque no podemos vivir de la importación, es un negocio al final importar. Entonces, si yo produzco lo que me como, si como país produzco las cosas que yo me quiero comer, gano en seguridad alimentaria, gano en que no tengo que la gente no tiene que abandonar el campo para venirse a la ciudad. Entonces económicamente hay un montón de factores, socialmente hay un montón de factores que se pueden recuperar a partir de ahí. Costa Rica no debería preocuparse por la seguridad alimentaria, debería preocuparse por tener políticas que fomenten la producción de lo que nos comemos y luego para la gente que viene. Porque, déjeme decirle, vamos a volver otra vez a lo mismo, a producir, a que Costa Rica produzca, a volver a nuestras raíces, a volver a nuestras tierras, a volver a sembrar, a producir todo lo que Costa Rica puede producir. Hay muchachos que sí se quieren enamorar de la agricultura, pero ¿dónde están las tierras? ¿Qué le vamos a dar para que ellos siembren? Entonces hay que hacer un plan estratégico para recuperar esas tierras, para dotárselos al campesino para que siembre, enamorar al muchacho, a la juventud. Para mí muy sagrado la agricultura, es puro amor, ahí no hay, y la agricultura es una cosa así, tiene que ser uno, tiene que de verdad tenerla ahí en el corazón para que funcione, porque si el agricultor está pensando solo en dinero, no funciona. Sí, esto de cultivar la tierra, además de la tierra se cultiva uno por el hecho de la paciencia que hay que tener, que ha sido realmente muchísima la que hemos tenido que tener. El arduo trabajo que hemos tenido que aplicar porque requiere su trabajo, pero al final del día vale la pena, la verdad. Y siempre la costumbre de mi papá y de todos los campesinos, gente muy espiritual, demasiado espiritual. Gente que se quitaba su sombrero, se arrodillaba, miraba al cielo y ponía esa cosecha para que Dios la hiciera producir. Ahí en la milpa a veces hay una parte que está verde, verde, verde y otra parte que está amarilla, amarilla. Entonces pasaba en nuestros antepasados por la milpa 2 o 3 veces porque estaba amarilla y a los 8 días cuando uno volvía a esa milpa ya estaba verde, verde. ¿Qué quiere decir eso?
que hay una unión entre el campesino El siembra. y los siembros. El campesino y la milpa, o los frijoles, o el banano, o todo. Siempre lo que se siembra le encanta la agricultura, o el árbol le encanta que el dueño lo visite, lo toque, le hable, lo acaricie, le diga algo. Y uno llega y solo falta que les cante a las plantas, ¿no? Porque la planta viera que no me gusta que los peones o la gente estén hablando tonteras entre el tomatal o el chilar o lo que sea, porque yo siento que la planta es un ser vivo, ¿verdad? Para mí es la vida mía. Me siento uno orgulloso de producir. Y el sustento para la gente, una satisfacción que sale a uno del corazón. Se emociona a uno de verlo siempre creciendo. No hay cosa más bonita que uno las maticas grandes, ¿verdad? Pues cuando uno le ve que florea, ya se listan los cabellos para echar los elotes, uno le encanta. Y otra cosa, la platica, es muy bonita. Y llega la gente ahí a llevar elotes y puye, se siente uno contento. Y me gusta divertirme. Yo solo estar en la casa no me gusta. No, a mí me gusta trabajar, hacer algo. A mí no me dan que echar, yo tengo de mala mata, ¿a que no? Hay que mire. Y entonces, yo digo que me da salud eso a mí. Y la mayoría de los agricultores somos así, aunque nos vaya mal, ahí estamos porque la llevamos en el corazón, en las entrañas. La familia de uno sufre mucho a veces porque hay pasadas muy duras para ella, porque ya, y si a mí me va mal, le va mal a todos. Pero aún así, la misma familia que sea, se solidariza con uno en el asunto agrícola porque lo vivimos. Por decir algo, yo la vivo tan así que yo me sueño con ella, duermo con ella, es decir, me acuesto pensando en ella y estoy deseando que sea de madrugada para levantarme a ir al campo a ver las matas. Yo lo que siento es que son tantas cosas, uno pensaba tan diferente antes de empezar esto, uno estaba tan desconectado de la mayoría de ciclos y todo. Uno nada más veía la luna grande de un pronto a otro, uy, mira qué linda luna. Ahora siempre conscientes de cada día, de qué etapa de la luna está, los ciclos del sol, cuánto se corre, dónde nos da sombra, dónde no. La apreciación del trabajo también, cómo uno llega a apreciar el trabajo, que cualquier otra persona diría, pero eso es matadísimo, ¿cómo van a ir a volar palo ahí por 2 horas al sol? Alimentar a las gallinas, por ejemplo, ver cosas de ellas, que uno nunca se crió con ellas, y empezar a ver, no sé, como estar más cerca de todos de otros seres vivos, digamos, a los que uno nunca tuvo. Y tal vez por ahí es donde nos podríamos comparar con otras personas de nuestra generación y más jóvenes, que no estaban como nosotros antes, ¿no? Sin esta conexión, sin este conocimiento también que se adquiere desde la naturaleza y de la naturaleza y sobre la naturaleza. En fin, esa es la agricultura de los indígenas y campesinos, y que esperamos que eso nunca muera, que siempre esté y perdure en nuestros corazones para siempre. Porque eso nos da vida. La agricultura es muy dura, pero es bonita. La vida es que Para que se quede en el recuerdo. Candela. Muchas gracias, Mara. Ay, Luis. Hacerle algo ahí a ver qué hace. Ay. No. Se volvió. Bueno, ya lo presento. Entonces, ahora... Lo que pasa es que hay que ponerle una tapita o algo. Bueno, sí, para que haya una tapa. No se le va a cambiar, es cierto, mi amor. Pero ahora sí es cierto, una oportunidad, no lo puede... Perder más. Ay, mi amor, es idéntico el color. Aquí nuestro director nos va a cantar una canción. Háganlo.
Cuando el Padre Sol sale por la mañana a calentar las lagunas y los ríos, flores en los campos, flores en las flores. Ya. Se la juega el peón. Y no se le van más de 2. Tengo que sacar de vez en cuando. Porque si no el patrón me... ¿Qué hago? Dele. Disculpa, sí, porque ese era el tema. Ajá, ok. El que siembra agricultura orgánico, ya se me fue el nombre que tiraba, pero cosa más terrible. El que lo tengo, Bernardo Rodríguez. Ya, yo paleo, todo lo hago, pero menos rato, ¿va? Porque ya estoy un poco vencido. Un reportaje de verdad. Sí. Ya logró usted. Se cayeron de la cama. De ahí. Ese es él.